Para la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es muy significativa la labor que se viene llevando a cabo a nivel universitario, ya que ha sido de mucha participación en la labor que han estado llevando a cabo las instituciones en este tema que ha estado trabajando la Embajada, que tiene que ver con la cultura de la paz. La Embajada Mundial de Activistas actualmente estamos trabajando en 20 países y México ha tenido una gran participación en esta labor que se viene desarrollando. Tenemos diferentes proyectos, iniciativas y campañas que se realizan en diferentes ámbitos, y uno de los más importantes es precisamente el área educativa, a través de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, que es un programa de la Embajada. Se han estado alineando a esta gran alianza muchas universidades del país, y me da mucho gusto tener la oportunidad el día de hoy de estar aquí en Tijuana y muy particularmente visitar esta institución de la Universidad de Tijuana. También agradecemos la presencia de personal de la policía que nos está acompañando en esta ocasión. Ese tema muy particular que vamos a tocar aquí, hemos tenido el privilegio y la oportunidad de tenerlo en algunas academias de policía. Hemos tenido la participación de diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policíacas, porque es un tema que, como decía bien la vicerrectora, interesa a todos. Y muy particularmente este proyecto de Dignidad Humana, Presunción de Inocencia, el enfoque principal y la invitación y la convocatoria que se ha hecho ha sido precisamente a las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia en la República Mexicana. Nos da mucho gusto esa disposición por parte de esas instituciones para poder estar analizando y debatiendo temas tan importantes, y muy particularmente en el tema de los derechos humanos, presunción de inocencia y la columna vertebral de los derechos humanos, que es la dignidad humana. La Embajada Mundial, a través del proyecto Justicia para la Paz, ha desarrollado este tema. Sabemos que es un tema de mucha actualidad, ya que si bien los derechos humanos han venido desarrollándose a lo largo de los siglos, muy particularmente en el siglo pasado tuvo un desarrollo muy importante, y sobre todo el estado actual de los derechos humanos se dio precisamente en el siglo pasado, y es en este proceso de las últimas décadas en la que los países han estado trabajando para lograr la plena implementación. ¿Por qué decimos que el siglo XX fue trascendente para el desarrollo de los derechos humanos? Porque hubo eventos que de alguna manera trascendieron a la humanidad. Estamos hablando de hechos que le dolieron a todos. Hubo un movimiento de la conciencia mundial que obligó a los países a establecer ese cambio tan importante que se ha logrado en materia de derechos humanos. Hay un evento que la Embajada lo ha estado utilizando de manera muy recurrente. Yo les llevo la oportunidad por aquí en la coordinación de Baja California a trabajar por acá este tema. Hemos tomado como referencia un evento que marcó la historia de la humanidad, le llaman la página negra. Estamos hablando del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron más de 20 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos, pero también fueron víctimas en muchos grupos minoritarios. Estamos hablando de testigos de Jehová, de homosexuales, opositores políticos, discapacitados. Y aquí se dio un fenómeno muy especial, el fenómeno de, ahora sí que decirlo así abiertamente, fue una violación sistemática de todos los derechos humanos, de la dignidad de las personas. La dignidad representa en esencia algo que es intrínseco, que es interno, que es inherente al ser humano, porque si algo debemos de entender es de que todos tenemos una esencia, no todos somos iguales. Hablando de rasgos físicos, hay muchas diferencias, muy particularmente México, pero yo creo que es un fenómeno mundial. El mundo se ha vuelto
en todas las regiones, multicultural, multilingüístico, muy particularmente el fenómeno que vemos ahorita en Europa con esas migraciones masivas de personas que van desplazándose de país en país y que se quedan en una nación y vienen a ser parte de esa nación. México ha pasado por ese proceso y sabemos y entendemos que somos una nación en la que hay muchas diferencias físicas. Estamos hablando también de aspectos que tienen que ver con la idiosincrasia, con la cultura, con el lenguaje. También tiene que ver con la ideología, con las creencias, la visión, el entendimiento que cada quien tiene, la percepción personal. Y la dignidad tiene que ver, en esencia, con lo que somos y que nos identifica como personas y que merece respeto. Nosotros como seres humanos tenemos, ahora sí que si algo nos debe de caracterizar es de esa esencia personal, pero en medio de esas grandes diferencias, en medio de esas grandes, ahora sí que enmarcadas divisiones que existen, entender que todos tenemos los mismos derechos, no hay diferencia. Y en el evento este que estoy mencionando del Holocausto en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la política nazi encabezada por el gobierno de Adolfo Hitler marcó, inclusive institucionalizó, legalizó la discriminación en contra de los grupos minoritarios. O sea, desde el poder, desde la cima del poder, este personaje, a través del sistema que implantó, un sistema dictatorial, porque tomó control del mismo sistema legislativo, el sistema judicial, se instituyó como la cabeza absoluta del poder en Alemania, y desde la cabeza comenzó a legalizar y a institucionalizar la discriminación. O sea, es un fenómeno que se dio desde los altos ámbitos. ¿Y cuál era la visión de Adolfo Hitler? Dice, solamente tiene que prevalecer una raza superior por encima de cualquier otra especie que, como él decía, no merecía vivir. Estamos hablando de aquellos grupos más débiles, más desprotegidos, más vulnerables. Hay quien piensa que el genocidio que cometió el gobierno nazi solamente fue en grupos como extranjeros, como los judíos, como otros grupos que allí prevalecieron. Fíjense con quién comenzó Adolfo Hitler a cometer genocidio: con los propios alemanes. La gente discapacitada, la gente que tenía alguna deficiencia física o mental, él, a través de ese programa de la eutanasia, digo, vamos a eliminar a todos aquellos grupos que son un estorbo para el país y que le cuestan al gobierno, y poder canalizar esos recursos mejor a otros beneficios sociales. Pero así comenzó este genocidio por parte de Adolfo Hitler. ¿Por qué es importante tomar conocimiento y examinar esos hechos históricos? La Embajada Mundial tiene un programa que se llama Educar para Recordar, porque es importante recordar qué es lo que hemos hecho mal como seres humanos, analizar esos fenómenos que le han costado mucho a la sociedad, mas sin embargo sabemos que han dejado, y muy particularmente en el caso del genocidio nazi, el holocausto nazi, un cambio trascendental en la vida del mundo entero. Algunos han debatido, ¿verdad? ¿Por qué tomarle tanta importancia a un fenómeno como fue el holocausto? Yo puedo establecer de manera muy clara, y eso así fue, de que lamentablemente costó la vida de millones de seres humanos. No solamente murieron 20 millones en el holocausto, sino en esa Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de personas. Pero miren lo que despertó en la conciencia de la humanidad, y eso lo vemos plasmado en la Carta de las Naciones Unidas. Y yo enfatizo por ahí dos artículos, si me lo pueden poner en una lámina, artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas. Fue tal la conmoción social de ver las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, la violación sistemática de todos los derechos,
porque también como personas hay dignidad físicamente y dignidad psicológica o psíquica, porque por ejemplo usted no puede permitir que la ciencia médica examine su cuerpo si usted no lo autoriza, si usted no está de acuerdo. A veces por razones médicas es necesario que se examine, se revise su cuerpo, pero durante ese tiempo del Holocausto hacían experimentos médicos de la manera más atroz, sin siquiera utilizar como ahora, ¿verdad?, para anestesiar su cuerpo y que usted no sienta nada, hacer mutaciones, abrir los organismos, hacer amputaciones como lo hacían los médicos, muy particularmente un personaje que le llaman ese médico de la muerte, Hales, en la que le gustaba mucho experimentar con, sobre todo con gemelos, para ver las reacciones con experimentos que ellos hacían. Fue a raíz de esas atrocidades que se cometieron durante este tiempo en la que nacen posteriormente tratados para prohibir precisamente experimentos sin ninguna justificación y mucho menos sin la autorización de las personas. En los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas se establece de manera muy precisa esa voluntad política de todos los gobiernos, muy particularmente quienes son parte de las Naciones Unidas, comprometerse a respetarle los derechos humanos a todas las personas sin distingo de ninguna naturaleza, entendiendo que no hay diferencia por razones de raza, de religión, de nacionalidad, sino que por el solo hecho de ser seres humanos todos tenemos iguales derechos, y el compromiso de las naciones de respetar, promover y proteger esos derechos humanos. Al menos así se plasmó en la Carta de las Naciones Unidas, que posteriormente, en el año 1948, se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí se vuelve a ratificar ese compromiso de las Naciones Unidas para respetarle los derechos a todas las personas. Esa declaración es un documento que en su momento pues, fue precisamente es una declaración, pero cómo ha costado en el devenir la implementación de los derechos humanos. México mismo, a pesar de que ha pactado y comprometido a través de diferentes acuerdos internacionales su respeto a los derechos humanos, ha sido difícil el proceso para la plena implementación de los derechos humanos en nuestro país. Apenas en el año 2011, muy particularmente los estudiantes de Derecho han de saber, a raíz de esa reforma constitucional en la que los derechos humanos se posicionan en el mismo documento, en la Carta Magna, porque ni siquiera estaban así plasmados, viene ese reconocimiento de derechos humanos que estén insertos en la Constitución o bien en los tratados internacionales de los cuales México sea parte, y de ahí viene un proceso de implementación. Hemos estado citando, y lo menciono yo como promovente aquí en México de esos proyectos que está desarrollando la Embajada para el establecimiento de una cultura de paz, la importancia de trabajar por la plena implementación de los derechos humanos en la República Mexicana, porque somos muy dados, y yo pongo como ejemplo lo que ocurrió el año pasado en las Naciones Unidas. Somos muy dados a lograr la aceptación y el compromiso de acuerdos, como en el caso de derechos humanos, su implementación, pero qué difícil es el proceso para hacerlos realmente efectivos. El año pasado estoy mencionando esos 17 compromisos de objetivos de desarrollo sostenible, en la que los 193 miembros de las Naciones Unidas aprobaron de manera unánime
trabajar para que se haga posible hacer efectivos esos 17 objetivos de aquí al año 2030. Y bueno, pues el compromiso está hecho. Aquí el gran problema es lograr establecer acciones que nos enruten al cumplimiento de esos objetivos. En el caso particular de los derechos humanos, ¿cuáles son esos derechos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos abarcan todo aquello que el ser humano necesita para alcanzar, como es el anhelo de la humanidad, la paz, la felicidad, la armonía, la convivencia pacífica. Todo aquel disfrute al cual como persona aspiramos. Estamos hablando de derechos y en eso está inserto todo. Que bueno, como lo mencionaba ahorita la vicedirectora, los derechos humanos nos incumben a todos. O sea, aquí no hay de que solamente se van a interesar los abogados. Por ejemplo, en el caso de los médicos en la Segunda Guerra Mundial fueron grandes cómplices y actores delincuentes en la comisión de ese genocidio. ¿Por qué? Porque no estaban regidos por principios éticos que regularan su labor como tales, ¿no? ¿Qué es lo que reclamaba en este caso el gobierno de nazi para su nación, para sus conciudadanos? Ellos reclamaban un espacio, lo que le llamaban el espacio vital, pero para eso tenían que arrasar con todos los demás, ¿no? Para lograr lo que ellos aspiraban tenían que desplazar a todos aquellos grupos que estorbaban a sus intereses, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos como seres humanos, de que para poder lograr establecer esa armonía social, esa convivencia pacífica, tenemos que entender que así como nosotros tenemos derechos, tenemos aspiraciones, queremos un espacio para desarrollarnos como persona, hay otros conciudadanos, otras personas que tienen y reclaman los mismos derechos. Aquí el gran reto como sociedad es entender que todos tenemos iguales derechos y que ese espacio que reclamamos como personas también lo tienen los demás. Los conflictos sociales, inclusive los conflictos personales y familiares, se dan cuando entran ahora sí en choque, en confrontación, intereses de uno por los intereses del otro. O sea, los conflictos que se generan son cuando entra esa confrontación de dos intereses que están en sentido contrario. Pero, y esa es parte de la cultura de la paz, es encontrar una solución pacífica a las controversias, y en la medida que nosotros podamos entender que hay un derecho nuestro, pero que también hay un derecho de nuestros conciudadanos, vamos a lograr establecer esa paz que tanto anhela la sociedad. Bien decía nuestro prócer Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a través del proyecto Justicia para la Paz, está impulsando, y lo venimos haciendo a través de diferentes talleres, una cultura de paz en la que las personas y nosotros como parte de la sociedad estemos ahora sí que primero conocer esos derechos humanos, conocer los mecanismos para su implementación. Hemos andado por diferentes regiones del país. En el caso particular, yo soy de Tamaulipas, y uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad es el problema de la impunidad. La mayor parte de los delitos que se cometen quedan impunes, ¿no? Y yo creo que es un fenómeno que se da a nivel nacional, y la justicia es un derecho. El acceso a la justicia es un derecho y un reclamo social. Y nosotros decimos
y eso lo he escuchado yo no solamente en Tamaulipas, sino en otras regiones del país, como por ejemplo Veracruz, Tabasco, que ahorita hay un fenómeno muy acelerado, como lo vivimos recientemente en Tamaulipas, de los secuestros, las extorsiones que están desbordantes. Imagino que por acá también ha vivido ese fenómeno. Y parte de la paz implica resolver el problema de la justicia. No puede haber paz mientras no haya justicia. Y me decía, o nos han preguntado en diferentes eventos, ¿qué hacer? Sabemos que es un derecho, el acceso a la justicia y la obligación que tienen las autoridades para hacer valer esos derechos. Hemos avanzado en materia de legislación. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos hemos logrado mejorar, vamos a decir que la Constitución mexicana es una de las más avanzadas a nivel por lo menos a nivel latinoamericano. Hemos logrado en este concierto de tratados internacionales, ahora sí que yo creo que no se escapa ningún derecho, pero ¿cómo hacer efectivos esos derechos humanos? El caso concreto que estamos manejando del acceso a la justicia. Hemos avanzado también en instrumentos para hacerlos efectivos. Estamos hablando, por ejemplo, la nueva ley de amparo, en la que solamente por mencionar casos concretos que establece la ley de amparo, anteriormente nos limitábamos solamente a la restitución del derecho violado. Ahora se habla de una efectiva reparación e inclusive sanción y destitución a aquellos servidores públicos que reiteradamente violan derechos humanos o que no hacen efectivos los derechos humanos. Hay los mecanismos, o sea, tenemos los instrumentos jurídicos para caminar en la implementación de derechos humanos. ¿Qué es lo que hace falta? La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, y nosotros lo hemos mencionado de manera reiterada, está impulsando a través de las universidades la cultura de la paz, y una de las grandes propuestas que estamos haciendo, y no solamente a nivel universitario, sino a nivel de todos los espacios educativos, estamos hablando desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Hace falta un compromiso social, pero muy particularmente vamos a lograr un cambio a través de la educación, a través de esa, ahora sí que, cultura de la legalidad que tenemos que insertar en el corazón y en la mente de las personas. Solamente a través de la educación vamos a lograr hacer, transitar hacia ese cambio que anhela la sociedad. Lamentablemente, en estos momentos hay un espacio de incertidumbre. Yo siempre pongo como ejemplo el caso particular de Tamaulipas, de mi ciudad, Ciudad Victoria, en la que conocí amigos, vecinos, familiares inclusive, de poco tiempo y ahora no están. Y es un fenómeno que se vive a nivel nacional. Hay una desesperanza y una desesperación, podría decirle así, de la falta de una verdadera implementación. Muy particularmente estamos hablando de un derecho que es el acceso a la justicia, la administración de justicia, porque es un derecho, pero que lamentablemente no es efectivo. Estamos transitando y caminando y hemos logrado establecer, instrumentar el sistema jurídico necesario. Quizás tengamos que ampliar, modificar, adicionar algunas leyes que, bueno, seguimos en ese proceso. La reciente reforma en materia penal que hace más al acceso, ese derecho de la presunción de inocencia, que lamentablemente en el sistema anterior era lo que menos se tenía. Estamos avanzando, pero independientemente de lo que podamos hacer a través de mecanismos de represión para que la justicia sea efectiva, el camino
el camino, la ruta para poder lograr cambiar, transitar hacia un cambio realmente importante en la sociedad tiene que venir desde las raíces, porque nos hace falta una cultura social, una cultura personal. Nosotros siempre estamos reclamando y señalando y echándole la culpa a nuestras autoridades, a las instituciones, cuando en este mal que aqueja a la sociedad, el problema lo somos todos. Yo creo que para poder transitar hacia ese cambio que tanto anhelamos, y en este caso es alcanzar la paz y tranquilidad social, se requiere un cambio en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a través de esa propuesta que venimos haciendo en la construcción de una cultura de paz, una de las grandes propuestas que se hacen es precisamente que, así como está establecido a través de muchos compromisos, yo quisiera solamente leer algunos de ellos. Fíjense, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos se estableció como objetivo y fin de la educación, y se tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Esto que se insertó en la Declaración Universal enseguida, cuando se emitieron los pactos internacionales como el de derechos económicos, sociales y culturales, ahí mismo se volvió a determinar el fin de la educación, y en la cual está incluida precisamente el establecimiento de una cultura de paz. Y esos postulados que se establecieron tanto en la Declaración Universal como en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales fueron insertos en la Constitución, en el objetivo y fin que tiene la educación en México, y en la misma Ley General de Educación se establece como objetivo de la educación promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, y de la paz como objetivo central de la educación en México, y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos. O sea, sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es la forma para poder establecer esa cultura de la legalidad y sobre todo la cultura de la paz. Hay una resolución que emitió la Organización de las Naciones Unidas, la 53.243, sobre una declaración y programa de acción sobre una cultura de la paz, donde se hizo un llamado a toda la familia humana buscando involucrar a todos los individuos, grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e instituciones, para que entre todos se establezca un compromiso colectivo basado en el respeto por todos los seres humanos sin distinción de ninguna naturaleza, se establezca el rechazo de la violencia, promoviendo la generosidad, el entendimiento, la preservación ambiental y la solidaridad. Y en los ámbitos de acción que se estableció en esa resolución de las Naciones Unidas, vuelve a enfatizar promover la cultura de la paz por medio de la educación y los valores, y entre otros promover la paz y la seguridad internacional para un mejor claridad. Y con respecto a las universidades, las instituciones de educación superior, y eso es parte de ese programa que estamos viendo, la alianza que se llama Alianza Internacional Universitaria por la Paz, en la Declaración Mundial sobre Educación Superior del siglo XXI, Visión y Acción, una conferencia mundial que promovió la UNESCO en París en el año 98. Aquí las universidades del mundo establecieron como compromiso lo siguiente: convencidos de que la educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, deberá ser accesible para todos. Estemos conscientes de que en el umbral de un nuevo milenio, la educación superior debe hacer prevalecer los valores e ideales de una cultura de paz, y que se ha de movilizar a la comunidad internacional con ese fin. Y más recientemente, estoy mencionando todos estos puntos por lo siguiente:
vuelvo a repetir, somos muy buenos para comprometernos, somos muy buenos para establecer, ahora sí, antes de la reforma que se tuvo aquí en México, cuando vino el compromiso para que se hagan obligatorios los pactos internacionales en materia de derechos humanos, México dicen que firmó todo, como lo decimos, ¿dónde firmo, verdad? O sea, para comprometernos somos muy buenos. El año pasado, como lo mencionaba hace un momento, dice que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados de manera unánime por los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, hay un objetivo, el 16, en él se estableció un compromiso mundial de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando acceso a la justicia para todos y creando instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. O sea que existen múltiples compromisos de carácter internacional y nacional, porque como ya lo mencionaba, también está inserto en la Constitución y la Ley General de Educación, para que trabajemos desde el ámbito educativo en la construcción de una cultura de paz. Yo quiero aprovechar este momento, me da mucho gusto la presencia de, ahora sí que la mayoría son jóvenes, ¿verdad? Nosotros decimos que hay jóvenes de corazón y jóvenes físicamente, ¿verdad? Bueno, la mayoría son jóvenes físicamente. Me da mucho gusto en este momento poder mencionar lo siguiente. Hemos tenido la oportunidad a través de diferentes foros y seminarios que ha llevado a cabo la Embajada de llevar un mensaje sobre una cultura de paz. Ya a cerca de 500,000 jóvenes en todo el país, se los digo con franqueza, hemos recorrido el país, hemos hecho eventos, claro, aquí en Baja California no habíamos tenido la oportunidad, hemos estado 2 o 3 veces acá en Tijuana, también ya estuvimos en Mexicali, en Ensenada, y lo que yo he visto, y lo he visto en el corazón de muchos jóvenes, el deseo de un cambio real en nuestro México, donde precisamente estos ideales que han sido insertos en esos compromisos internacionales de lograr una sociedad pacífica. Dice el doctor William Soto Santiago que trabajar por la paz no es un mero ideal, no se trata solamente de levantar una banderita blanca donde digamos somos pacíficos. Ser pacifista no es ser una persona pasiva. Ser pacifista es ser una persona activa en la que se puedan atender precisamente los factores que inciden en la violencia, en esa intranquilidad social que se vive en nuestro México. Trabajar por la paz implica acciones, implica compromiso, y no solamente de una parte, se requiere que todos los actores sociales, estamos hablando de las instituciones, de nuestras autoridades, de las universidades, de la juventud, de los profesionistas, de la sociedad en general, todos seamos partícipes y cada quien en el ámbito de su competencia y dentro del límite de su posibilidad puede contribuir a la construcción de esa cultura de paz. Para lograrlo, y muy particularmente hablando de los jóvenes, aquí mismo podemos tener potencialmente grandes profesionistas, nuestros futuros gobernantes, personas que pueden cambiar al mundo.